recursos para salud es lo que hubo. Y, digamos, el tema de la capacidad adquisitiva, digamos, se va por otro lado, que debía haber hecho el presidente Duque y no lo hizo, sino al puro final. Buenas, buenas para todos y todas. Mil y mil gracias de nuevo por estar acá en este canal. Para la gente que está recientemente llegando, que tal vez no se ha suscrito a este canal, que dicen, bueno, esto que vamos a ver acá son análisis, básicamente de las noticias más importantes, no solamente de Colombia, sino también del mundo. Esto lo estamos haciendo todos los días, de lunes a viernes, pero además los fines de semana estamos teniendo otro tipo de formatos que yo sé que a ustedes les gustan. Uno de Mujer Poder, los sábados, y también tenemos otro que se llama Lo que no sabías de. Si ustedes tal vez no han chequeado este canal, chequenlo, pónganle, actívenle la campanita también y recomiéndenlo a otras personas. Hoy vamos a hablar de economía. Y vamos a hablar de economía porque recientemente, esto pasó tal vez a principios del mes de febrero, en el gobierno nacional, pues estaban asegurando que había una responsabilidad de que no se había gestionado el presupuesto general de la nación correctamente apenas empezó, digamos, el gobierno del presidente Petro, es decir, en gestión del exministro José Antonio Ocampo. Y esto me llamó muchísimo la atención y por eso hoy quiero invitarlo al canal, no solamente para hablar de esto, sino para hablar de cómo se está comportando también la economía en nuestro país, de cómo ve todo este tema del presupuesto general y demás. Mil y mil gracias a nuestro querido protagonista de hoy, exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo. Gracias por estar acá. No, muchas gracias por la invitación, María Camila. Bueno, señor, hablaban, de hecho, esto fue en un foro de salud de unas responsabilidades que le estaban como achacando. Entonces, que no se había gestionado el presupuesto general de la nación correctamente y lo culpaban a usted de una crisis en el sector salud debido a eso. ¿Usted cómo vio estas críticas? Bueno, hay que separar, digamos, los temas. Digamos, el tema de la ejecución presupuestal es un tema muy general del gobierno, pero, digamos, he visto desde el año pasado. Ahora, yo no estuve en el gobierno pasado, sino hasta el mes de abril. Por lo tanto, no hay responsabilidad por mi parte, digamos, sobre la ejecución presupuestal del año pasado. Pero eso además no es responsabilidad, para ser sincero, del Ministerio de Hacienda. Es una responsabilidad de cada ministerio que tiene que ejecutar digamos, los rubros presupuestales que han sido aprobados por el Congreso de la República. Entonces creo yo que hay que mirar, digamos, ese tema por ese lado y ver, digamos, sector por sector, por qué, digamos, hubo faltantes, digamos, de ejecución, y de hecho el año pasado pues fue uno de los años de peor ejecución. Creo que es un tema de la gestión de los ministerios, las personas que están encargadas pues de la ejecución presupuestal en cada ministerio, a los cuales hay que mirar con cuidado, sobre todo los que tuvieron más baja ejecución. Ahora, pero hubo una adición ahí, ahí en ese momento usted sí ya había llegado, ¿verdad? O sea, cuando usted llega al gobierno, ahí se hizo la adición del 2023, ¿o no? No, exacto. Bueno, yo tuve que tramitar el presupuesto del 2023 como Sí. ministro de Hacienda y después presenté la propuesta de adición presupuestal, que esa sí fue aprobada después de que yo había salido del gobierno. Ahora, ahí no hay ningún problema de fondo, digamos, más aún, como lo ha hecho el propio ministro de Salud, el presupuesto de salud aumentó 28% entre los dos presupuestos, o sea, recursos para salud es lo que hubo el año pasado. Y si hubo faltantes, pues habrá que ver, digamos, en dónde están esos faltantes para ver cómo se puede mejorar ese problema hacia adelante, ¿no? Ahorita usted hablaba de un tema de problemas de ejecución de presupuesto. ¿Por qué ha sido tan difícil esto en este gobierno? Buenas. Paso por acá para darles una pausa y decirles que se suscriban rápidamente acá. Clic, suscríbanse. Bueno, Bueno, todos. yo creo que es un problema pues obviamente, las personas nuevas que han entrado y que no tenían tanta experiencia en ejecución presupuestal. Entonces creo yo que es un tema de
de ir viendo, digamos, sector por sector, que es una responsabilidad de cada ministro o ministra del ramo, para ver cómo logran, digamos, ejecutar en forma muy amplia el presupuesto. Que yo, por ejemplo, un caso positivo, hasta donde yo me recuerdo, es el caso del sector de la educación, que tuvo una alta ejecución. Y uno negativo fue el del Ministerio de Agricultura, que tuvo una baja ejecución, pese a que era, dicho sea de paso, el sector al cual le pusimos más recursos adicionales en términos pues, de crecimiento del presupuesto. Bueno, señor ministro, ahorita pues hace muy poco estábamos hablando con varios expertos con respecto al tema de las tasas de interés que siguen bajando y pues que están diciendo los expertos en finanzas que hay que aprovechar esto para comprar cartera y hacer y salir de deudas y demás. ¿Cómo ha visto que se ha comportado la inflación en estos meses? Bueno, ha sido muy positivo la tendencia de la inflación. Ya llevamos varios meses de baja inflación y tanto el dato de diciembre como el dato de enero fueron muy positivos. Por lo tanto, yo le diría que digamos, la tendencia de la inflación es positiva. Obviamente hay algunos riesgos, ¿no? Hay muchos sectores que ven en el niño pues una posibilidad de problemas por el lado de abastecimiento de productos agropecuarios o por el lado digamos, tarifas de energía eléctrica. Yo francamente no veo esos riesgos más importantes. Yo creo que la inflación va a seguir para abajo y por lo tanto digamos, he anotado al Banco de la República que deben haber bajado las tasas de interés mucho más de lo que lo han bajado hasta ahora. O sea, yo entiendo la prudencia del Banco de la República, es su responsabilidad, digamos, pero por otra parte creo que se hubiera podido hacer un poco más. Y eso es importante no solamente por la inflación, digamos, que ya en gran medida creo que va en línea de estar controlada, sino también por la actividad económica, por la demanda. Por la demanda de distintas actividades. Por eso uno puede decir, el caso más dramático es el demanda de vivienda. Digamos que los hogares necesitan crédito y por lo tanto las tasas de interés de los créditos son uno de los determinantes básicos de la demanda de vivienda. Pero bueno, hay muchos otros sectores y además hay el riesgo de que algunas empresas por las altas tasas de interés o algunas personas entren en dificultades financieras por ese motivo. Por eso yo sí estoy de acuerdo de que con la tendencia a la baja de la inflación, realmente deberían haber sido un poco más fuertes en términos de reducción de las tasas de interés. ¿Esto necesariamente significa que los colombianos van a tener un poder adquisitivo mayor? No tanto por ahí. Obviamente, digamos, lo que significa es que van a poder comprar más de lo que requiere crédito. No, ya, ¿Okay? claro. Pero digamos, obviamente no es un tema digamos, el tema de la capacidad adquisitiva, digamos, se va por otro lado, por la baja en la inflación. O sea, porque como digamos, uno puede decir, bueno, el salario mínimo aumentó 12%. Con una inflación que ahora está acercándose al 8%, pues es una ganancia real importante para todos los trabajadores que reciben salario mínimo. Entonces sí hay un efecto importante. Pero las tasas de interés yo creo que es un tema básicamente los sectores que requieren crédito, como la vivienda. Entonces, ahí sí la baja de tasa de interés tiene un efecto positivo sobre la demanda de vivienda. Esto se lo pregunto porque pues mucha gente se lo atribuye al gobierno Petro. El mismo presidente, digamos, celebró en días pasados que las tasas siguieran bajando y que la inflación siguiera bajando. ¿Esto se debe a un gobierno o esto se debe a cómo se comporta, digamos, la economía no solamente en América Latina, sino a nivel mundial y global? No, pues debo decir, la inflación que tuvimos, sobre todo en el año 2022 y parte del 2023, era un efecto internacional. O sea, fue el efecto de la invasión de Rusia a Ucrania que generó un desabastecimiento de algunos alimentos por una parte y también un aumento significativo de los precios de los combustibles, ¿no? Entonces, ese fue un efecto, digamos, de carácter mundial. Ese efecto ya se ha ido corrigiendo.
y la inflación va para abajo en el mundo entero, digamos, ¿no? Ahora, en el caso nuestro, sin duda alguna, hubo otros factores, digamos, digamos, que pueden haber afectado la inflación. Por ejemplo, uno en el cual pues, yo tuve que intervenir fue el aumento del precio de la gasolina. ¿No? Sí, sí. Que es un tema que, pues, incomodísimo, digamos, que tuvo que aprobar el señor presidente Petro, y que debía haber hecho el presidente Duque y no lo hizo, sino al puro final, y ese, digamos, ajustar el precio de la gasolina para tener en cuenta el aumento del precio internacional que había tenido el petróleo, digamos, ¿no? Que es el insumo principal de la gasolina. Entonces, ahí pues tuvimos que tomar la decisión incómoda de aumentar el precio de la gasolina, y eso sí fue un factor que también afectó la inflación de Colombia. ¿Cómo ha visto, doctor Ocampo, por ejemplo, las recientes revelaciones que han dado desde el sector de vivienda, por ejemplo, Camacol, el señor Guillermo Herrera, que ha dicho como, vea, el año pasado se vendieron más de 86,000 casas, viviendas de interés social, ¿verdad? Frente a las 171,000 del 2022, o sea, eso se traduce en una disminución del 48, algo por ciento, y lo interesante es que viene para este 2024. ¿Cómo ve, digamos, por ejemplo, de acuerdo a cómo se está adecuando la economía y se está comportando la economía, la inflación y demás, cómo ve ese tema de inversión en vivienda este año? Lo que pasa es que hay dos tipos de vivienda. La que yo tal vez tenía en mente mucho más es la vivienda que no es de interés social, que esa sí Okay. depende totalmente del crédito, digamos, y Claro. donde, digamos, ha habido una reducción importante. La de interés social, que es la que usted está refiriendo ahora, esa sí depende en gran medida del presupuesto nacional, también de las tasas de interés, porque tiene que ser financiado y además tiene un subsidio de tasas de interés que también es un rubro presupuestal que hay que incluir para esas viviendas. Ya, ahí, digamos, sí hay un monto de recursos, pero yo diría que lo que hay en el presupuesto nacional, que fue por lo demás lo que ha solicitado el Ministerio de Vivienda, digamos, es un rubro bastante sustancial, que permite un monto de subsidios bastante alto. Ahora, no se va a alcanzar los niveles que se adoptaron durante digamos, como combate a la pandemia, que fue un programa excepcional de entonces, y a ese nivel no necesariamente se va a llegar, pero sí se puede llegar pues no sé, ciertamente a 50,000 viviendas, que es lo que está en el plan de desarrollo por año, digamos 50,000 por año, pero de pronto hasta, como yo he dicho en mis opiniones públicas, de pronto aumentar esos recursos para que haya más más programas de vivienda de interés social. Doctor Ocampo, usted estuvo y fue parte de del gabinete ministerial de la gente más cercana al presidente Petro, y pues ahora, hace muy poco, pues hubo como una crisis, hablándolo así, porque básicamente algunos de los ministros y ministras le ofrecieron las cartas de renuncia al presidente, se habló de una ruptura institucional, el presidente habló de que lo quieren, de que el ex fiscal Barbosa lo quería tumbar, en fin. Hay como, digamos, no está como muy calmado el ambiente en ese sentido. La pregunta es, eh, ¿cree que el presidente, por ejemplo, se está alejando de la gente que de repente siente que no está con él, que no, o le tiene ciertas críticas y demás? Bueno, tal vez no es la pregunta para mí, exactamente, pero digamos, yo creo que hay un plan de desarrollo que hay que ejecutar, que tiene, digamos, que siguió las orientaciones del presidente Petro, y que esperamos que se pueda ejecutar. Allá hay programas sociales interesantes, programas de medio ambiente, y lo que hay que hacer es precisamente ejecutar ese presupuesto. Ya los otros temas, digamos, de carácter puramente político, sobre esos Prefiere abstenerse. prefiero abstenerme, sí. Pero cree que hasta el momento, por ejemplo, el ministro Bonilla, el ministro de Salud, los ministros lo han hecho bien, o hablemos de la cartera de la que usted salió, el ministro Bonilla.
¿Lo está haciendo, ejecutando bien el presupuesto? Sí, bueno, digamos, no es responsabilidad del ministro de Hacienda en la ejecución. La ejecución es responsabilidad de todo el gobierno. De acuerdo. Pero digamos, digamos, las tareas del ministro Bonilla, que son pues desde el diseño del presupuesto, ahí el problema que ha habido sí es el del decreto de implementación o de ejecución del presupuesto, que sí ha tenido problemas y que tiene que resolver el ministro Bonilla. Él también tiene pues otras responsabilidades, pues qué sé yo, en las cuales, digamos, por ejemplo, presidí la Junta del Banco de la República y por lo tanto, digamos, como digamos, yo lo he acompañado en la opinión de que hay que bajar las tasas de interés. También pues es responsable del financiamiento del gobierno, las emisiones de deuda pública. En eso también las cosas han sido positivas. O sea, yo creo que ahí el único elemento, el único cuestionamiento que hay es el decreto de liquidación del presupuesto, que aparentemente sí tuvo problemas y en esa hay una responsabilidad que el ministro de Hacienda tiene que estar encima del tema. De acuerdo, pues exministro Ocampo, mil y mil gracias por haber estado con nosotros en este espacio. Vamos a ver qué pasa con el comportamiento de la economía. Ojalá siga bajando la inflación y así las tasas de interés y así pues podamos tomar mejores decisiones y podamos tener una calidad de vida mejor. Mil y mil gracias. No, y que continúe la reactivación de la economía. Exactamente, exactamente, la Es el reactivación. tema principal, sobre todo que, porque eso es fundamental para el empleo. El empleo ya en realidad muestra algunas señales de debilitamiento. Entonces sí es muy importante que, aparte de bajar la inflación, también haya una mayor reactivación. Por eso mi obsesión con bajar más las tasas de interés. Mil y mil gracias, un abrazo. Bueno, lo mismo, muchas gracias a ustedes. Gracias, doctor Ocampo, gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros. Por favor, déjenme sus comentarios, cuéntenme qué opinaron sobre esta entrevista y sobre lo que ha pasado recientemente con la economía de nuestro país. Mil y mil gracias, suscríbanse si no se han suscrito a este canal y roten este video. Gracias y chao.